Aubiblio presenta Ecos Mentales, la salud del pensamiento, escrito por Henry Hamblin. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Puedes hacerla o estropearla. Por el poder de los pensamientos estás construyendo. ¿Estás construyendo bien? El poder del pensamiento, como dice Emerson, es un poder espiritual. Es el mayor poder que el hombre tiene a su disposición. El mundo actual, que está en su estado presente, es simplemente el resultado del pensamiento colectivo de la humanidad. Cada nación está en su estado actual de paz y prosperidad, o pobreza, asesinato y anarquía, simplemente como resultado de su pensamiento como nación. Y cada individuo es lo que es, y su vida es lo que es, y sus circunstancias son lo que son, simplemente como resultado de sus pensamientos. En lo que un hombre piensa, se convierte. Lo que un hombre piensa es el resorte principal de todas sus acciones. Lo que un hombre piensa atrae hacia él sus circunstancias y su entorno. Lo que un hombre piensa determina qué tipo de amigos y compañeros lo rodean. Lo que un hombre piensa decide si eres feliz o miserable, exitoso o fracasado, saludable o insano, próspero o pobre, odiado o amado. Lo que un hombre piensa construye su carácter o lo hunde. Lo que un hombre piensa puede superar el destino o fortalecerlo, puede alinearlo con su glorioso destino o convertirlo en una paria y un vagabundo en lugares desiertos. Realmente, no hay límite para el poder del pensamiento, porque es un poder espiritual de gran potencia. El poder que distingue al hombre bruto es el poder por el que puede ascender hasta Dios. Es el poder que puede tornar el fracaso en éxito en la batalla de la vida. Es el poder que puede hacer posible el logro más elevado. Es el poder por el cual pueden superar las dificultades, las desventajas de nacimiento y de parentesco, y la vida embellecida e inspirada y energizada con los poderes dados por Dios. Con el poder del pensamiento el hombre se bendice o se maldice. Por medio de él, trae a su vida el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, la felicidad o la infelicidad, la pobreza o la prosperidad. Todo está en su mente y en el carácter de su pensamiento. Cualquier cosa que haya en tu vida o en la mía, de desarmonía, carencia, enfermedad o infelicidad, es el resultado de nuestro pensamiento desarmónico. Vivimos en un universo ordenado, pero no reaccionamos armónicamente a nuestro entorno. No estamos en correspondencia con la ley y el orden oculto que nos rodean. No es necesario que el universo se altere. Somos nosotros quienes debemos cambiar. Dentro de nosotros mismos está la causa del desorden en nuestro propio mundo individual, pues cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo de nuestra propia creación. Por lo tanto, el desorden y los problemas que nos afligen o la carencia que restringe nuestra vida nunca pueden ser superados, sino por un cambio de mente, de hábito de pensamiento y de actitud mental. En los minutos siguientes se intenta mostrar cómo el escucha puede, cambiando sus pensamientos y su actitud mental, invertir la palanca y entrar en armonía con la idea divina. Cuando esto se logre, su vida florecerá como la rosa. Será conducido con paz. Los montes y las colinas porrumpirán ante él en cantos, y todos los árboles del campo aplaudirán. Pensamiento, la causa de la acción. Existe la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente reúne los conocimientos y experiencias a través de los sentidos. Aprende de los libros, las conversaciones y por la experiencia. Razona y saca conclusiones. Finalmente, sus pensamientos pasan a la mente subconsciente. La mente subconsciente
es la mente de la acción. Es responsable de todo lo que hacemos. Es la sede de la memoria y del instinto. Es una reserva de tremendo poder, de extraordinaria inteligencia. Lleva a cabo todos los complicados procesos dentro del cuerpo que hacen posible la vida. Los hombres más sabios y eruditos no pueden empezar a comprender sus maravillosos poderes. Pero a pesar de ello, sabemos lo suficiente sobre su funcionamiento como para permitirnos controlarlo. Y al controlarlo, controlamos nuestras acciones. Y al controlar nuestras acciones, damos forma a nuestra vida. Y superamos aquello llamado destino. La mente subconsciente, a pesar de ser tan maravillosamente inteligente y poseer poderes tan extraordinarios, actúa enteramente por su gestión. Es decir, sigue ciega y fielmente los pensamientos que se le envían. Por lo tanto, de nuestros pensamientos depende el tipo de acciones que se produzcan. Si se envían pensamientos malos a la mente subconsciente, el resultado natural será una acción mala y destructiva. Si se tienen pensamientos de debilidad y fracaso, entonces las acciones débiles que conducen al fracaso serán el resultado inevitable. Por otro lado, si se tienen pensamientos buenos, se producirán acciones buenas y constructivas. Y si se tienen pensamientos fuertes y exitosos, se producirán acciones buenas y constructivas que conducirán al éxito y a la realización. Es imposible tener malos pensamientos y realizar buenas acciones. Muchos lo han intentado. Han dicho, ser exteriormente respetable e irreprochable en la vida, pero en secreto alimentaré pensamientos negativos, que abrazaré en mi pecho porque es agradable, pero no los dejaré ir más allá, porque sé que la mala acción conduce al naufragio y al desastre. Por lo tanto, engañaré incluso a mis mejores amigos. Por fuera seré todo lo que debo ser, pero en mis pensamientos seré malo. La mía será una doble vida. Para los de afuera será una cosa, y en mi mundo de pensamientos algo diferente. Así podré disfrutar del mal en el pensamiento y escapar de sus penas. Tal persona no cuenta con el poder y la fidelidad de la mente subconsciente. Cada pensamiento malo que se entretiene y se regodea actúa como una poderosa sugestión para este paciente gigante, hasta que al final no puede soportarlo más y estalla en la vida en forma de un curso de acción malo, que es una réplica exacta de los pensamientos que han sido alimentados. Esto explica por qué a menudo las personas que siempre han sido tan ejemplares en su conducta, de repente se equivocan y su vida se derrumba. Simplemente cosecharon de sus pensamientos. Si bien esto es cierto para la mayoría de los que se entregan a pensamientos malignos secretos, hay todavía quienes, ya sea por falta de coraje o de oportunidad, no irrumpen en un curso de acción maligna. Con sus malos pensamientos despiertan ciertas emociones que no pueden ser satisfechas y que por lo tanto tienen que ser reprimidas. El efecto de la represión es una enfermedad crónica que ninguna habilidad médica puede curar, o una enfermedad orgánica que está más allá del arte del hombre para aliviar. El escucha no puede imaginar, sin embargo, que todos los que sufren de esta manera han sido culpables de malos pensamientos. Pero la práctica es ciertamente una de las maneras por las cuales algunas personas pueden, literalmente, destruirse a sí mismas. Este ejemplo se da simplemente para ilustrar el efecto de los malos pensamientos, y la mayoría de la gente ha visto evidencias de ello entre sus amigos y relaciones. Mayormente, mis escuchas estarán por encima de este tipo de pensamiento, pero la misma ley actúa en toda clase de pensamiento que se envía a la mente subconsciente. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente
pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Auviblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Hay dos variedades de pensamiento, el constructivo y el destructivo, a veces llamado positivo y negativo. Depende de la clase de pensamientos en la que persistentemente moramos y pasamos a la mente subconsciente, lo que serán nuestras acciones en la vida. Si permitimos que nuestra mente se detenga en pensamientos destructivos y negativos, y esto desgraciadamente es a menudo el caso, ya que no requiere ningún esfuerzo, entonces la acción destructiva y negativa será el resultado inevitable. En cambio, si tenemos pensamientos positivos o constructivos, y para ello se requiere un esfuerzo tan grande al igual como el que se necesita para escalar una colina, el resultado natural será la acción constructiva. Así, un hombre que se deja llevar por el odio y se apega a sus errores, será conducido a pensar en el crimen. Y si se regodea en pensamientos de este tipo, llegará el momento en que será impulsado a matar. Por otro lado, si el mismo hombre mantiene su mente fuera de sus agravios y piensa en el perdón, o mejor aún, si ama o mantiene en pensamientos de buena voluntad a quien lo ha agraviado, entonces su vida será feliz y pacífica, y en su sentido más elevado, exitosa. Por otra parte, un hombre que se deja llevar por pensamientos débiles y temerosos, que teme que su negocio fracase, que cree que lo persigue la mala suerte, que teme que surja una competencia a la que no podrá hacer frente, tal hombre probablemente fracasará, porque todas sus acciones serán débiles y vacilantes y carecerán de esa fuerza y decisión que son necesarias para alcanzar el éxito. En cambio, si destierra todo pensamiento negativo débil, todo pensamiento de posible fracaso, y refuerza constantemente su mente con afirmaciones de éxito, en otras palabras, envía fuertes sugerencias de éxito a su mente subconsciente, tal hombre tendrá éxito en su vida, porque sus acciones serán fuertes y decisivas. Al enfrentarse a una gran dificultad, encontrará que su mente subconsciente le proporcionará una maravillosa energía de poder de permanencia, gran valor y determinación, simplemente porque ha sido entrenada por el pensamiento correcto para hacerlo. Posiblemente, se podría llenar un libro con ilustraciones de funcionamiento de esta ley, pero en una pequeña obra de este tipo deben bastar estas dos. La ley es inmutable. No puede ser engañada ni evadida. Todo lo que pensamos se traduce tarde o temprano en acción. Y como de nuestras acciones depende nuestra vida, se verá que es posible gobernar nuestra vida mediante el control del pensamiento. Porque controlando nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones. Gobernando nuestras acciones, moldeamos nuestra vida y nuestras circunstancias, moldeando así nuestro destino. La vida no es una cuestión de azar o de suerte. No es algo que esté fuera de nuestro control. Es en gran medida el resultado o el efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, controlando nuestros pensamientos, y esto gracias a Dios puede hacerse, podemos gobernar y dirigir nuestra vida hasta un punto casi increíble. Como seres pensantes conscientes, creados, según la Biblia, a imagen y semejanza de Dios, o en otras palabras, siendo un microcosmos del macrocosmos, poseemos uno de los mayores poderes del universo, y ese poder es el pensamiento. Nuestra vida depende de cómo usamos este maravilloso poder. El maquinista envía su motor hacia atrás o hacia adelante.
pero es el mismo poder el que utiliza en todo caso. Del mismo modo, el hombre pensante puede construirse o destruirse a sí mismo mediante el buen o el mal uso del pensamiento. De la forma en que utilice este poder, ya sea para bien o para mal, depende que su vida sea exitosa, saludable, feliz o armoniosa, o que carezca de logros definidos, de verdadero éxito y de felicidad. Todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Víctimas de la ignorancia. No creemos que sean muchos aquellos que tengan pensamientos negativos deliberadamente. La mayoría de la gente tiene buenas intenciones y quiere hacer el bien y ser bueno. Sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos más o menos mal, y esto se debe, según nuestra hipótesis, principalmente a la ignorancia. Como generalmente ignoramos que los pensamientos negativos son altamente destructivos, nos entregamos a ellos ignorantemente, pensando que no hacen daño. En realidad, los pensamientos de impureza, de ira, de venganza, de odio, de resentimiento, de envidia, los pensamientos de maldad, los pensamientos de tristeza, de pérdida y de dolor, los pensamientos de miedo, de fracaso, de debilidad, de penuria, de enfermedad, de decaimiento, de mortalidad y de muerte, son todos altamente destructivos para la salud. La felicidad, las circunstancias y la vida en todos sus aspectos. Deterioran el sistema nervioso, paralizan el esfuerzo, minan la voluntad, hacen que se tomen decisiones equivocadas. Hay que admitir que se trata de un asunto de primera importancia, pero ni los niños ni el público en general son instruidos en estas cuestiones vitales. A causa de esta ignorancia, casi universal, la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento negativo, en gran medida en detrimento nuestro. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que es el pensamiento el que mata y no la falta de alimentos en la mayoría de los casos de muerte por supuesta inanición? Si una persona no puede conseguir alimentos para comer, muere en pocos días, por regla general. Sin embargo, una persona que ayuna voluntariamente para curarse de alguna enfermedad orgánica puede hacerlo, si el ayuno se realiza sabiamente, durante 40 o incluso más días. No solo sin perjuicio, sino con resultados muy beneficiosos. ¿Por qué en el primer caso un ayuno obligatorio de unos pocos días termina en la muerte, mientras que un ayuno voluntario de 6 semanas o más solo resulta en el bien? La respuesta es, por supuesto, que lo que mata es el estado de la mente y el carácter de los pensamientos, y no la falta de alimento. Después de unos días de inanición, la persona se encuentra generalmente en un estado de gran debilidad y postración. Sin embargo, quien se somete a un ayuno voluntario generalmente continúa su trabajo, y solo en las etapas posteriores trabaja menos de lo habitual. Cierto reverendo que recientemente ayunó durante 40 o 50 días, en atención a lo cual nuestros diarios informaron detalles, no solo continuó con sus tareas habituales, sino que además escribió un libro sobre un tema que requiere gran concentración y esfuerzo mental. Contrasta todo esto con el estado de un hombre hambriento, que después de unos días se ve reducido a una condición de colapso y agotamiento, seguido rápidamente por la muerte, y vemos cuán grande es el poder mental y el pensamiento. En el caso del hombre hambriento, piensa que se está muriendo, porque no tiene comida, y en consecuencia muy pronto perece. El ayunante piensa que el ayunar está mejorando su salud, y su salud mejora en consecuencia, incluso hasta la superación de lo incurable, así llamada enfermedad orgánica. Últimamente, han aparecido en los periódicos muchos casos de personas importantes
que se han sometido voluntariamente a un ayuno, y al hacerlo han conseguido mejorar su salud. Pero esto no es nuevo en absoluto. Que yo sepa, este método de curación era bastante conocido en ciertos círculos hace un cuarto de siglo, o más, pero su aspecto mental no parece haber sido apreciado en su verdadero valor. No hay ninguna razón por la que un hombre hambriento, si está bien alimentado al principio, no pueda vivir tanto como un ayunante, y lo haría si pudiera controlar sus pensamientos de la misma manera que un ayunante. Pero primero habría que convencerle de que el ayuno es beneficioso para la salud, y esto no sería fácil, porque la ignorancia y los prejuicios sucumben con fuerza. Además, como el hombre es propenso a mirar el futuro con ansiedad, probablemente se consumiría de preocupación, temiendo no poder obtener alimentos después de que su ayuno obligatorio hubiera superado la etapa o el límite beneficioso. Pero el hecho es que no es la ausencia de comida lo que mata a un hombre hambriento, sino su estado de ánimo. Son sus pensamientos de miedo los que lo matan, así como son los pensamientos y la expectativa de curación los que mantienen vivo al ayunante y mantienen su fuerza y capacidad de trabajo. No se debe suponer con estas observaciones que yo estoy a favor del ayuno promiscuo, ya que un ayuno mal pensado podría generar mucho daño. El ayuno en algunos casos es beneficioso, pero debe realizarse bajo una experimentada supervisión. También hay mucha ignorancia sobre otro punto, que es la posibilidad de controlar el pensamiento. No se sabe generalmente que nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de la misma manera que un policía de Londres controla y regula el tráfico. Levanta una mano y al instante el tráfico detrás de él se detiene, dejando pasar a los vehículos de una calle transversal. Nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de la misma manera. Los pensamientos indeseables y destructivos pueden ser detenidos, mientras que otros pensamientos de carácter deseable y constructivo pueden ser fomentados. La gente dice, no puedes evitar tener estos pensamientos, ¿verdad? Dan por sentado que uno es incapaz de controlar sus pensamientos. No se dan cuenta de que es posible cambiar deliberadamente de tema en lo que respecta a los propios pensamientos, del mismo modo que se cambia el tema de conversación. Todos cambiamos el tema de conversación cuando nos resulta desagradable. Pero, ¿cuántos de nosotros cambiamos el tema de nuestros pensamientos deliberadamente mediante el ejercicio de nuestra voluntad? Sin embargo, se puede hacer, casi con la misma facilidad, si solo lo hacemos en lugar de pensar y decir que no se puede hacer. No solo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino que también es posible abstenerse de pensar por completo. Ambos son logros del más alto valor posible y pueden ser adquiridos solo por la práctica y el autoentrenamiento. Pero incluso el más débil de nosotros puede adquirirlos si somos tranquilamente persistentes. No es necesario ser inteligente, ni tener grandes dotes, ni salirse de lo común. De hecho, podemos estar muy por debajo de la media en dones mentales, fuerza de voluntad y dotes intelectuales. Sin embargo, si somos tranquilamente persistentes, podemos aprender a superar nuestros pensamientos con el tiempo. Y cuando llegamos a ser dueños de nuestros pensamientos, nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Y cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos, nos convertimos en dueños de la vida misma, no oponiéndonos a la disciplina de sus experiencias, sino tratando con ellas de la mejor manera posible, manteniendo una mente tranquila y firme, una fe serena y un espíritu inquebrantable. Víctimas de la sugestión. Todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de la sugestión. Las personas de mentalidad fuerte y sin escrúpulos influyen deliberadamente en los demás mediante la sugestión.
para aprovecharse de ellos. El abogado en el tribunal dice a un testigo, «Le sugiero», y luego sigue una indicación que puede ser tanto falsa como injusta, pero que puede abrumar o confundir tanto al testigo como para destruir el valor de su evidencia. Así es como una mente fuerte domina a una mente más débil por la fuerza de la voluntad y la sugestión. La víctima lo beberá, evidentemente disfrutándolo y pensando que es una limonada. De este modo, el hipnotizador demuestra lo poderosa que es la sugestión. En uno de los libros del Dr. Schofield, se cuenta la historia de dos conocidos médicos que, para probar el poder de la sugestión, hicieron señas a un hombre en un restaurante y le dijeron que estaba gravemente enfermo y que debía estar en la cama. El hombre, conociendo su reputación y su alto prestigio como médicos, les creyó. Se fue a su casa, se metió en la cama y murió. Es justo y caritativo suponer que ninguno de los dos médicos esperaba algo más que una ligera enfermedad como resultado de lo que parecería ser una acción tonta y reprobable. Todos los días se nos dice en el periódico que tomemos las pastillas de tal o cual individuo. Puede que no hagamos caso de la sugerencia durante años, pero tarde o temprano nos encontramos tomando las pastillas o aconsejando a otra persona que lo haga. Ves a un hombre con los ojos llorosos, estornudando y usando su pañuelo. Esta visión le sugiere la gripe, con el resultado de que, si no tiene una mentalidad positiva, puede desarrollar usted mismo un breve resfrío. La sugestión nos afecta de 1000 maneras diferentes. La recibimos a través de los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Somos víctimas de ella en todo momento, a menos que aprendamos a tener una mentalidad positiva y a estar a prueba de la sugestión en todas sus formas. No tengo espacio para hacer más que mencionar otras formas en las que somos afectados e influenciados inconscientemente por la sugestión. La publicidad de medicamentos patentados en periódicos y revistas es un medio de sugestión muy poderoso. Ya hemos mencionado el efecto de la reiteración. En nuestro periódico y por medio de vallas publicitarias, que tomemos una determinada marca de píldoras. Pero las ideas modernas de publicidad de narcóticos sin valor y drogas dañinas dejan muy atrás estos métodos de publicidad en lo que respecta a la fuerza y el valor de la sugestión. Las imágenes de personas estornudando y de otras dobladas con la espalda dolorida solo pueden tener un efecto, y es el de hacer que la gente imagine que posee la dolencia descrita. Recuerdo que cuando era niño, leía en los periódicos de la época largos anuncios que se encabezaban. ¿Qué es esta nueva enfermedad que nos viene encima? Me afectó tanto que me convencí de que tenía la enfermedad. Me alarmé tanto que, sin duda, habría enfermado rápidamente si no hubiera contado a mis padres mis temores. Nunca olvidaré los gritos de júbilo que recibieron mi confesión. Parecía que nunca iban a dejar de reírse, pero se rieron de mis temores, y desde entonces he mantenido una actitud positiva hacia o contra los anuncios de medicamentos patentados. Muchos de mis escuchas habrán leído el humorístico relato del difunto Jerome K. sobre su experiencia con un libro médico de síntomas. Dijo que cuando terminó de leerlo, descubrió que tenía todas las enfermedades bajo el sol, excepto la rodilla de la criada. Escrito sin duda para hacer reír y divertir, pero que contiene un mínimo de verdad que, si las masas se dieran cuenta, harían que los traficantes de medicamentos cerraran rápidamente su negocio. Luego está lo que se denomina sugestión de las masas. Todos estamos inclinados a pensar como la multitud, y a que se despierten en nosotros las mismas emociones que influyen en las masas del pueblo. Es muy fácil para una persona positiva influir en los pensamientos y emociones de una multitud de personas. Es difícil para uno de la multitud no ser movido con la multitud.
Esta es la razón por la que la gente, que de manera ordinaria es sensata, se maicea en ocasiones de regocijo nacional. También es la razón por la cual las personas que son pacíficas e inofensivas en la vida privada pueden, cuando están en una multitud, unirse a actos de violencia y desorden. Es simplemente que la emoción de la masa se apodera de ellos, influyendo tanto en su conducta que se dejan llevar. Es un hecho de que algunas personas son más fáciles de influenciar por la sugestión que otras. Algunas son rígidas y flemáticas, y sobre ellas la sugestión parece tener menos efecto. Otras, por el contrario, son más sensibles y nerviosas. Estos son muy influenciados por la sugestión, siendo una presa fácil hasta que aprenden a estar a prueba de ella. Estos pueden sentir que están maltratados y que la vida los ha tratado injustamente, haciéndolos hipersensibles. Pero no tienen que compadecerse de sí mismos, porque tienen, en cambio, mucho que agradecer, ya que las personas de este tipo son las que más pueden beneficiarse de la sugestión cuando se hace un uso adecuado y científico de ella. Por último, llegamos al tema de la tentación. Todos nosotros somos tentados de una u otra manera. Lo que podría tentar a uno severamente podría no afectar a otro en absoluto. Pero cada uno está tentado de una manera peculiar a sí mismo. ¿Qué es la tentación, sino una sugerencia? No necesitamos discutir sobre dónde o quién viene la sugestión. Seguramente es suficiente que sepamos que somos víctimas de ella, hasta que aprendamos a resistirla con éxito. No hay sugestión más sutil que la de la tentación. Es tan astuta que parece imposible contrarrestarla. Incluso en nuestros mejores momentos, cuando quisiéramos realizar actos nobles, se nos sugieren ideas y motivos bajos. Si no queremos caer, debemos ejercer una eterna vigilancia. Y es por esto que se nos dice en el más grande de todos los libros, por el más grande de todos los maestros, velad y orad para que no entréis en tentación. Para concluir este capítulo, permítanme tocar ligeramente la enseñanza de aquellos que afirman que casi todo es sugestión. Su teoría es que solo poseemos conciencia y que todo lo que forma nuestra vida es el resultado de la sugestión. Así, según ellos, la pobreza es el resultado de la aceptación de las sugestiones de pobreza. La enfermedad, el resultado de la aceptación de las sugestiones de enfermedad. Los problemas, el resultado de la aceptación de las sugestiones de los problemas. Y así sucesivamente. Para contrarrestar estas sugestiones, se recomiendan autosugestiones de tipo opuesto. Se aconseja a la persona afectada por la pobreza que se susurre a sí misma, mientras se duerme, sugestiones de riqueza, prosperidad y abundancia. Si el subconsciente, o como algunos dicen, el inconsciente, acepta la sugestión, entonces la pobreza se acaba. La persona enferma hace lo mismo, excepto que utiliza sugestiones de salud, con un resultado placentero similar. Si el subconsciente o mente poderosa interior solo acepta la sugestión que se le susurra. Todo esto puede parecer una farsa y un buncún a la mayoría de nuestros escuchas. Sin embargo, no me dispongo a aceptar esta enseñanza en su forma más burda, pero creo que hay una cantidad considerable de verdad en ella. Sin embargo, no es aconsejable jugar con la mente subconsciente de esta manera. Muchos sufren hoy en día los efectos de experimentos imprudentes realizados sin conocimiento ni experiencia. El secreto de la superación. Moldeando y dando forma a la vida como si fuera arcilla en las manos del póter. ¿Por qué es tan importante el pensamiento correcto? Es importante porque influye en nuestras acciones y construye el carácter de una mente firme. Es importante porque de él depende nuestro bienestar y el éxito de toda nuestra vida. Es importante porque es mediante el pensamiento correcto que podemos superar la sugestión dañina.
En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento es la causa de nuestras acciones y decisiones. En gran medida, nuestras circunstancias dependen de nuestros pensamientos. Si, por ejemplo, no superamos las dificultades de la vida en nuestros pensamientos, nunca podremos superarlas en la experiencia real. Con esto quiero decir que nuestras dificultades deben ser enfrentadas y conquistadas audazmente en el pensamiento, si alguna vez esperamos superarlas realmente. En cierto modo, es un buen consejo decir a la gente que no se dedique a sus problemas, sino que piense en cosas agradables. Pero puede conducir a un hábito de pensamiento casi tan destructivo como el de darle vueltas a los mismos problemas. Esta aplicación negativa de lo que se supone que es un buen consejo es responsable del fracaso de aquellos que dicen: he intentado pensar correctamente, pero no hay diferencia. La razón por la que no hay diferencia es que no se trata de un pensamiento correcto, sino de una forma de pensamiento equivocado. Estas personas dicen: nunca me permito pensamientos erróneos sobre mis problemas. Me niego a pensar en ellos. Así es. Y es aquí donde radica todo el problema. En lugar de enfrentarse a los problemas de la vida con valentía y conquistarlos con el pensamiento, se huye de ellos. Por lo tanto, como la mente se encuentra con un pensamiento desagradable, el pensamiento de un deber molesto que hay que hacer, o de una crisis que hay que afrontar, o una dificultad que hay que superar, la mente lo esquiva y da con algo más agradable. El que dice: nunca pienso en mis problemas, y que huye de los pensamientos desagradables de este tipo, se encuentra con que nunca puede superar las dificultades reales cuando surgen. De hecho, su supuesto pensamiento correcto le impide tomar decisiones y enfrentarse con firmeza y sensatez a sus dificultades. Primero debemos superar en nuestros pensamientos, si alguna vez vamos a superar en la experiencia real. El mundo puede dividirse en dos clases de personas. 1. Los que superan la vida. Y 2. Los que son superados por la vida. Los que superan las dificultades de la vida son los que hacen con el pensamiento. Los que son superados por las dificultades de la vida son los que no superan en el pensamiento. Si estos últimos no han hecho una práctica deliberada de esquivar los pensamientos desagradables en un intento desafortunado de seguir una forma de pensamiento errónea que creyeron erradamente que era un pensamiento correcto, todavía son pasivos. Es decir, no logran superar en el pensamiento la dificultad que debe ser superada, tarde o temprano, en la experiencia real. El secreto de la superación está en la victoria del pensamiento. Si vencemos continuamente en nuestros pensamientos, desarrollamos una mente firme. Sin una mente firme, es imposible salir victorioso de la batalla de la vida. Por otra parte, no hay dificultad capaz de solución humana que no pueda ser superada por una mente firme. De hecho, si la mente de un hombre se dirige con solidez hacia un objeto determinado, no solo tendrá verdadero éxito, sino que pueden suceder o lograrse las cosas más notables, más allá de lo que se pueda esperar o prever. La mente se vuelve poderosa, creciendo en fuerza continuamente, a través del encuentro con una dificultad. En el pensamiento, avanzando hacia la dificultad, en el pensamiento, y luego poniendo el peso de la mente y la voluntad detrás de ella. Entonces el hombre completo avanza, atravesando la dificultad hasta el otro lado, victoriosamente. Esto genera un poder interno, que es acumulativo, que incluye positivamente, dado que cuando llegamos a nuestra dificultad en la experiencia real, nos ayuda a atravesarlo con éxito. Esto es muy diferente a preocuparse por las cosas,
La preocupación es un destructor. Al preocuparnos por nuestros problemas, no solo estimulamos el miedo, una de las emociones más destructivas, sino que también hacemos surcos en el cerebro, alrededor de los cuales giran nuestros pensamientos en una repetición interminable. El cerebro se construye o arregla de tal manera a través de la práctica de la preocupación que ésta se convierte en un hábito. Es decir, tan pronto como nos viene un pensamiento de algún problema inminente, o algo va mal en nuestra vida o trabajo, o pensamos que algo ha salido mal o irá mal, o tememos que pueda ir mal, entonces inmediatamente las células utilizadas por la preocupación son estimuladas a la acción. Estando ya totalmente cargadas de energía nerviosa, esperando para explotar. Y dan vueltas y vueltas los pensamientos a lo largo del surco preparado para ellos. Entonces, adiós a nuestra paz mental, adiós al sueño, y con el tiempo, adiós a la salud. Algunas personas tienen una naturaleza preocupante. Lo heredan de sus padres. Yo soy una de ellas. Algunas personas, por el contrario, nunca se preocupan por nada. Si fueran condenados a muerte, probablemente se sentarían a leer un libro. Si el verdugo estuviera a su lado, probablemente dirían: por favor, espere un minuto o dos hasta que haya terminado este capítulo. A un conocido mío le tuvieron que decir una vez que padecía una enfermedad que le privaría de uno de sus sentidos. Ahora, le dijeron, debes tratar de preocuparte por ello. Él soltó una carcajada tranquila y despreocupada y luego dijo: no me preocuparé. No somos una familia preocupada. Tomamos las cosas como vienen. Y descubrimos que no son tan terribles después de todo. Siempre hay compensaciones. Esto demuestra la sorprendente diferencia que existe en la naturaleza y el temperamento de las personas. Sin embargo, creemos que la proporción de las personas que se preocupan es mucho mayor que las que no lo hacen. Como el tema de la preocupación es tan importante, hay que dedicarle un capítulo aparte. Pero, aunque no debemos preocuparnos por nuestros problemas o temores imaginarios, sí debemos enfrentarnos a ellos con valentía en el pensamiento y la voluntad. En ningún caso debemos huir de ellos, pues probablemente no haya nada más negativo y destructivo que esto. Aquellos que se niegan a enfrentar sus dificultades y siguen esquivando la cuestión son en general los mayores preocupados. Evitar la cuestión en el pensamiento aumenta el problema, por lo que realmente hay más por lo que preocuparse. A riesgo de repetirme, debo señalar nuevamente esta verdad tan vital e importante que debemos superar en el pensamiento. La enseñanza que nos pide simplemente que desechemos nuestros problemas de la mente y pensemos en cosas agradables, o que nos permitamos soñar durante el día, puede seguir positivamente, pero tal como se aplica habitualmente es bastante negativa. Cuando se aplica de forma negativa, debilita la voluntad, le quita a uno la iniciativa y destruye su poder de decidir y actuar. En lugar de evitar la cuestión, cada vez que el pensamiento del problema o la dificultad inminente surge en la conciencia, debemos enfrentarlo con valentía, afirmando nuestra capacidad para superarlo y salir victoriosos. Si cada vez que el pensamiento surge, se enfrenta con una afirmación de poder, superación y gloria, entonces cuando llega el momento de enfrentarse a la dificultad en la experiencia real, encontramos que tenemos un amplio poder para superar y salir victoriosos de la experiencia. Nos encontramos con una mente firme, con una reserva de poder que nos sorprende. Enfrentarse a pensamientos de fracaso, dificultad o miedo, de esta manera tiene un efecto sobre la mente subconsciente. Recibe una guía definida y se da cuenta de lo que se espera de ella. Siendo un servidor fiel, no nos falla. Estas afirmaciones pueden ser de varios tipos
y deben variar necesariamente según el tipo de persona que las utilice. Para uno, ninguna afirmación que no sea de carácter bíblico y devocional puede ser de ayuda. Para otro, una afirmación de tipo religioso no sería útil, pero una forma más psicológica podría ser más satisfactoria. Cada quien debe elegir la forma que le resulte más atractiva. El que comienza con una forma psicológica de afirmación puede finalmente adoptar una religiosa o devocional. La forma que le atrae a uno en el momento actual es la correcta. Por lo tanto, cuando la persona con mentalidad religiosa se encuentra con un pensamiento de dificultad, prueba o amor, puede enfrentarse a él con el pensamiento o afirmación contraria. Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Por lo tanto, pasaré por esta dificultad en el poder de Cristo, que es mío para usarlo ahora y siempre. Al mismo tiempo, puede imaginarse a sí mismo atravesando su dificultad con un empujón, siendo llevado por poderes invisibles. Con el tiempo se forma el hábito mental de enfrentar todas las dificultades y temores mentalmente con un empuje victorioso. En lugar de huir de ellos con el pensamiento, se enfrentan, natural y habitualmente, con un pensamiento de empuje victorioso. El que hace esto se vuelve muy fuerte, firme, perseverante y de carácter grande. Otro tipo puede no ser capaz de usar la forma religiosa de afirmación, pero puede usar algo similar, pero una forma diferente. Puede enfrentarse al pensamiento del problema o del miedo simplemente repitiendo las palabras: éxito, victoria, superación. Al mismo tiempo, se imagina a sí mismo atravesando su problema o dificultad triunfalmente, sostenido y fortalecido por poderes que no comprende, pero que surgen en su interior. Mediante el cultivo de este hábito mental, la vida cambia enormemente, simplemente porque el carácter se mejora a partir de todo el conocimiento. En lugar de que las dificultades de la vida lo abrumen, el estudiante las supera. Cuando ha logrado esta victoria, encuentra nuevos campos que conquistar, nuevas y hermosas vistas que se abren ante él. Descubre que puede moldear y formar su carácter, y por este medio, moldear y formar su vida. Algunas personas piensan en forma de imágenes mentales. La naturaleza de su vida y el carácter de sus circunstancias dependen del carácter de sus imágenes mentales. Por lo tanto, si son las de los problemas, el fracaso, etc., deben invertirse en su opuesto positivo. Algunas personas son naturalmente dadas a las imágenes mentales negativas. Cuando piensan en el trimestre, se imaginan a sí mismos como incapaces de pagar el alquiler y las terribles consecuencias, como la venta forzosa, el desahucio, etc. Cuando piensan en los negocios, si son propietarios, ven la imagen de la quiebra y ellos mismos en el tribunal, siendo interrogados por el administrador judicial. Si pertenecen a las clases empleadas, se imaginan sin trabajo, sin hogar, como una de las miles personas que buscan empleo en vano y sufriendo todos los males e incomodidades que tal posición conlleva. Si ven un accidente, se imaginan a sí mismos como una víctima, herido al lado de la carretera. Si ven o leen sobre un hospital, se ven mentalmente como un interno, sometiéndose a una temible operación, o despidiéndose de sus llorosos familiares, mientras pasan a un mundo menos terrible. Desgraciadamente, permitir que tales imágenes mentales ocupen la mente es susceptible de atraer las mismas condiciones que temen y visualizan. Por lo tanto, es de la mayor importancia que todas esas imágenes mentales negativas sean invertidas en sus opuestos positivos. De este modo, no solo se evitan los efectos malignos de tales imágenes dañinas, sino que se posibilitan los estados opuestos de la experiencia personal.
Si en lugar de estas imágenes mentales de fracaso, pobreza, tristeza, accidente, enfermedad y muerte, se transmutan en imágenes de éxito, prosperidad, salud, protección contra el peligro y una vejez feliz, entonces estos estados deseables tienden a manifestarse en la vida, en lugar de los indeseables que podrían haber aparecido de otra manera. Por ejemplo, si en lugar de ver una imagen mental de desahucio o de ser vendido como resultado de no poder pagar el alquiler, se persiste en una imagen mental de alquiler pagado, una casa cómoda, sin cuidados, entonces este estado feliz de las cosas es probable que se manifieste, mucho más de lo que sería el caso de otra manera. Como la imagen mental es probablemente la forma más poderosa de pensamiento, no se puede dar demasiada importancia a su cultivo correcto. El efecto de tal cultivo es el de producir un estado de mentalidad positiva, una condición muy deseable. También consolida el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y capaces de lograr muchas cosas que antes éramos incapaces de emprender. ¿Creadores de nuestro propio mal? ¿Vivimos en un universo malvado y somos víctimas de un destino malicioso y poco amable? ¿O vivimos en un universo ordenado cuyo principio subyacente es la utilidad o el amor? No podemos evitar pensar que la mayoría de nosotros cree interiormente que lo primero es cierto y no lo segundo. Es por ello que albergamos miedos subconscientes. Es por ello que somos pesimistas, aunque exteriormente aparentemos lo contrario. ¿Quién puede decir qué efectos nefastos causa este pesimismo interior? Como he dicho en la otra parte, la creencia en el mal tiende a producir el mal. La creencia en el fracaso tiende a producir el fracaso. La creencia en la enfermedad tiende a producir la enfermedad y así sucesivamente. Lo que se necesita es un cambio de creencia, tras el cual se produce así automáticamente un cambio de pensamiento. Vivimos en un universo ordenado, pero nosotros mismos no somos ordenados. No estamos en correspondencia con nuestro verdadero entorno. Nuestro verdadero entorno es un universo ordenado y perfecto. La ley oculta de la vida es el amor o la cooperación. El biólogo Ringheimer enseña que, en toda la naturaleza, tanto en las plantas como en los animales, la salud y el progreso siguen cuando se obedece esta ley de cooperación, y que la enfermedad y el desorden siguen a su violación, es decir, cuando se siguen prácticas depredadoras o parasitarias, en lugar de las de servicio y cooperación. Primero tenemos que creer que vivimos en un universo ordenado y que la vida se basa en el amor. También tenemos que creer y reconocer que la causa de nuestro propio mal, o el desorden en nuestra vida, se encuentra en nosotros mismos. La verdad de todo el asunto es que no estamos en armonía con la vida y no estamos viviendo en obediencia a su ley fundamental. La armonía, la paz, el verdadero éxito y una vida sin preocupaciones solo son posibles en la medida en que nos pongamos en correspondencia con la vida, con el universo ordenado en el que vivimos, y trabajemos en conformidad con la ley de la vida y del universo que es el amor o la ayuda cooperativa. Llegará un momento, según nos dice el profeta Isaías, en que esta ley será observada universalmente, cuando el león coma el mismo alimento que el buey, y cuando no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Este estado ideal puede estar muy lejos, pero los que conocemos la verdad podemos ponerlo en práctica aquí y ahora. Al hacerlo, no podemos dejar de atraer una armonía y una paz indescriptibles. Podemos dar gracias al cielo todos los días por vivir en el universo ordenado. Podemos rezar todos los días para que estemos en correspondencia con él.
Podemos pensar y actuar todos los días de acuerdo con su principio o ley subyacente de cooperación y servicio útil. Nuestro primer pensamiento en cada circunstancia de la vida, no qué puedo obtener de ella, sino cuánto puedo obtener de ella. Esto, por supuesto, es una tontería de acuerdo con los estándares mundanos, que es realmente la más alta sabiduría y conduce al logro de una vida de verdadera armonía, satisfacción y paz. Había una vez un sabio que vivía en una pequeña ciudad, al que muchos acudían en busca de consejo. Un día, un forastero se dirigió al sabio y le dijo: ¿Qué clase de gente es la que vive aquí? El sabio respondió preguntando: ¿Qué clase de gente había en la ciudad de la que vienes? El recién llegado contestó: Oh, eran unos miserables, antipáticos, mezquinos, poco vecinos y muy difíciles de convivir. Bueno, dijo el sabio, aquí los encontrarás igual. A poco tiempo, otro recién llegado se acercó al sabio y le hizo la misma pregunta: ¿Qué clase de gente es la que vive aquí? El anciano respondió de nuevo preguntando: ¿Cómo era la gente del pueblo del que vienes? Oh, respondió el segundo en llegar. Era un pueblo espléndido, amable, simpático y lleno de bondad. Me dio pena dejarlos. Entonces, dijo el sabio, los encontrarás igual aquí. Es una exageración, pensarán ustedes, pero contiene una gran verdad. Nuestro mundo individual, pues cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo propio, es un reflejo de nuestra vida mental. Lo poblamos de odio y discordia, o de amor y armonía, según nuestros pensamientos. Nuestra vida está llena de maldad en la medida en que no nos armonizamos con el orden divino, que es la única realidad. La vida es esencialmente buena, aunque puede contener muchas decepciones y muchos golpes. Muchos de ellos, sin embargo, son de nuestra propia creación. ¿Acaso no cosechamos, en la madurez y la vejez, los frutos de los errores o pecados de nuestra juventud? La vida es buena, aunque es un moldeador del carácter. Si nos armonizamos con ella, soportando de buen grado sus disciplinas, evitamos mucha miseria y problemas. En otras palabras, dejamos de crear nuestro propio mal. La continuación a este audiolibro es Resonando con el Universo. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.